Mi nombre es Leonardo Castañeda Ruiz. Soy originario de San Miguel del Valle, Hidalgo, y aunque hoy tengo ya 70 años, lo que voy a contar ocurrió cuando apenas era un muchacho de 18. Fue en aquellos días inciertos cuando, por cosas del destino, me ofrecieron el puesto de velador nocturno del cementerio municipal de mi pueblo. Recuerdo que, cuando el encargado del ayuntamiento me entregó las llaves oxidadas del portón principal, me pidió que llegara 1 hora antes del cierre, pues el empleado anterior, un hombre llamado don Hilario, solía marcharse temprano, de modo que no habría ocasión de cruzarnos. A partir de ese momento, mi tarea sería vigilar el camposanto hasta el amanecer, y al alba, el mismo don Hilario se encargaría de abrir las puertas para los visitantes. Por eso me resultó extraño que, en mi primera noche, al entrar a la pequeña caseta del cuidador, encontrara a un hombre esperándome sentado junto al escritorio. Se levantó con una sonrisa afable y me saludó como si ya me conociera. «Buenas noches, muchacho», me dijo. «Soy don Anselmo. Estaré contigo estos días para enseñarte cómo va todo por aquí». Yo, confundido pero aliviado, acepté su compañía. Le dije que me habían dicho que trabajaría solo, pero él, entre risas, respondió: «Así será después, pero primero hay que acostumbrarse al silencio de los muertos. No es tarea fácil». Y tenía razón. Nada en este mundo prepara a uno para el sonido del viento entre las tumbas o el crujir de la tierra cuando la humedad del suelo comienza a subir. Esa noche me explicó lo básico: mantener los portones cerrados, registrar a cualquier visitante tardío y cuidar los jardines que bordeaban las criptas. Pero cuando mencionó las almas del lugar, algo en mí se estremeció. Según don Anselmo, los difuntos no duermen del todo, sino que pasean entre los pasillos de piedra cuando el sol se oculta. «No les temas», me dijo con voz calmada. «Si te miran, es solo porque te envidian la vida». Sus palabras no me tranquilizaron en lo absoluto. Sin embargo, su presencia me daba cierta seguridad, así que seguimos nuestro recorrido. No habíamos avanzado mucho cuando vi algo que me heló la sangre. A unos metros, una figura masculina caminaba lentamente entre las lápidas, con paso incierto, hasta desvanecerse detrás de una fila de nichos. Me quedé mudo, paralizado. Don Anselmo, al notar mi espanto, soltó una risa cansada y dijo: «No te asustes, ese es el señor Morado. Murió esperando a su esposa, y dicen que aún la busca para poder irse tranquilo. Debe faltar poco para que ella llegue». No supe qué me impresionó más, si haber visto aquel espectro o la manera tan natural con la que mi compañero hablaba de los muertos como si fueran vecinos. Pasaron los días y mi cuerpo comenzó a resentir las desveladas, pero lo que más pesaba era la tensión de estar entre tumbas toda la noche. Cada crujido, cada susurro del aire me ponía los nervios de punta. Aún así, la presencia de don Anselmo me mantenía firme. La segunda semana fue más inquietante. Una madrugada, al recorrer el sendero de cipreses, vi a una pareja de ancianos tomados de la mano caminando hacia el fondo del cementerio. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y se perdieron dentro de un viejo mausoleo de mármol blanco. «Los Ramírez», me dijo mi compañero sin sorpresa, «murieron con días de diferencia, pero parece que todavía no se acostumbran a estar lejos». Intenté no pensar más en ello, aunque cada noche el cementerio parecía cobrar más vida de la que debería tener. Cuando don Anselmo me informó que pronto dejaría de acompañarme, sentí una mezcla de alivio y miedo. Parte de mí quería abandonar el trabajo, pero otra parte no quería parecer cobarde. Así que, el viernes siguiente,
Me presenté como de costumbre. Esa noche era extrañamente oscura. No se veía ni una estrella, y el aire estaba tan denso que parecía oprimir el pecho. Mientras caminábamos cerca del muro norte, un grito desgarrador rompió el silencio. Giré instintivamente y ahí estaba. Un hombre de aspecto corrompido, con el rostro hinchado y pedazos de carne colgando del cuello. De su boca abierta brotaban insectos que caían sobre un traje negro raído, y sus ojos, sin brillo, me miraban con un vacío indescriptible. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí que el alma se me salía por la garganta. Don Anselmo dijo algo, no recuerdo qué, pero nada pudo consolarme ante esa visión del infierno. Corrí sin mirar atrás, atravesando el portón hasta perderme por las calles oscuras del pueblo. Al llegar a casa, desperté a mi padre entre sollozos. Le conté cada detalle, los murmullos, las apariciones, aquel ser de rostro podrido. Él me escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo, sin atreverse a interrumpirme. Cuando terminé, su semblante era pálido como una vela consumida. Me pidió que descansara y que al día siguiente hablaríamos, pero no fue hasta 2 días después que reveló lo que sabía. «Hijo», me dijo con voz temblorosa, «el hombre que te acompañó esas noches. Don Anselmo murió hace ya 3 días antes de que tú entraras a trabajar». Me quedé sin palabras. Pensé que era una broma macabra, pero él me lo aseguró. El cuerpo de don Anselmo había sido velado en la misma capilla del cementerio, y su entierro fue precisamente el día anterior a mi primer turno. Todo encajó de golpe. La ausencia del anterior velador, el modo en que nadie lo mencionó, su conocimiento perfecto de los pasillos y nombres de los muertos. Durante semanas me acompañó un hombre que ya no pertenecía a este mundo. Desde entonces no volví a poner un pie en ese cementerio. Y aunque la vida siguió, todavía sueño con su voz diciéndome: «No le temas al silencio. Aquí los muertos nunca están solos». El siguiente suceso ocurrió hace muchos años a un miembro de mi familia. Él ya no está entre nosotros, y por respeto a su memoria y a la gravedad de lo que vivió, he decidido cambiar los nombres reales. Mi nombre es Daniela. Soy originaria del estado de Zacatecas, y lo que voy a relatar sucedió en los tiempos en que las bandas criminales empezaban a tomar control de los pueblos pequeños. Una madrugada, mi pariente, a quien llamaré Raúl, llegó a casa completamente alterado. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Mi padre, preocupado, le preguntó qué había ocurrido, pero Raúl evitó responder. En aquel tiempo trabajaba como sepulturero en el Panteón Municipal de Santo Toribio, un empleo duro pero estable, y mi padre atribuyó su estado a el cansancio y el encierro que traen las noches entre tumbas. Sin embargo, con los días, su actitud cambió de manera alarmante. Hablaba solo, apenas comía y evitaba la mirada de todos, hasta que una mañana, sin previo aviso, anunció que se mudaría a vivir al cementerio, a la pequeña oficina donde guardaban las herramientas. Nos prohibió tajantemente visitarlo. Pasó un mes, y entonces, un amanecer, lo encontraron sin vida sobre su cama, con el rostro petrificado en una expresión de horror indescriptible. Sobre una mesa, cuidadosamente colocado, había un sobre cerrado dirigido a nuestra familia, escrito con su puño y letra. Fue a través de esa carta que conocimos la verdadera causa de su locura y el tormento que lo llevó a la tumba.
Según su propia narración, todo comenzó una tarde cualquiera, cuando 3 hombres llegaron al panteón fingiendo ser empleados del ayuntamiento. Raúl los atendió con respeto, pero pronto comprendió que no eran gente común, sino miembros de un grupo delictivo que controlaba la región. Le exigieron desenterrar 3 ataúdes recién sepultados, un hombre, una mujer y su pequeño hijo, muertos días antes en un accidente carretero. A cambio, le prometieron dinero y silencio. Si se negaba, amenazaron con matar a toda la familia. Esa noche, con el corazón helado por el miedo, Raúl abrió las tumbas bajo la luz mortecina de una linterna. Cumplió la orden sin pronunciar palabra. Volvió a cubrir los ataúdes vacíos y vio cómo aquellos hombres se alejaban con los cuerpos en una camioneta sin placas. Pensó que con eso el asunto terminaría, pero no fue así. Era apenas el inicio de su condena. Días después, mientras cortaba maleza junto a las lápidas más antiguas, escuchó la risa de un niño. No había nadie cerca. El sonido era claro, agudo, juguetón. Y cuando levantó la vista, vio al pequeño que había exhumado, con la misma ropita azul que llevaba el día de su entierro. Raúl quedó paralizado. El niño se giró lentamente, y fue entonces cuando comprendió el horror. Su rostro era una masa viscosa sin ojos, nariz ni boca, una carne podrida que latía como si aún respirara. Raúl cayó de rodillas, gritando, hasta que la figura se desvaneció entre risas que parecían venir de todas partes. 2 noches más tarde, el padre del niño apareció frente a la puerta de la oficina del panteón, con la cara ennegrecida y hundida por la descomposición. A través de sus labios abiertos en una sonrisa sangrienta, se burló de él con una carcajada que resonó en toda la colina. Desde entonces, los espectros no lo dejaron en paz. Le juraron que lo seguirían a donde fuera. Por eso, decidió quedarse a vivir dentro del panteón, creyendo que así podría mantenernos a salvo. A medida que los días pasaban, las apariciones se volvían más violentas. Raúl contaba que a veces despertaba en el suelo, rodeado de gusanos vivos que reptaban por su cuerpo, o escuchaba golpes en el techo y lamentos que le murmuraban su nombre. Intentó buscar ayuda en la iglesia, pero la culpa lo consumía, y jamás se atrevió a confesar lo que había hecho. Decía que cada noche los veía más deformes, más bestiales. En la parte final de su carta, con la letra temblorosa y las manchas de sudor sobre el papel, escribió una frase que nos persiguió durante años. Sé que mi final se acerca. Ahora ellos ya no tienen cabezas. Sus cuerpos son los de unas bestias. El último párrafo nos dejó sin aliento. Nada mencionaba sobre la mujer, la madre del niño. Ese vacío fue un misterio que jamás comprendimos. Meses después de su muerte, la policía descubrió en un pueblo cercano llamado San Eusebio una casa abandonada. En el patio trasero hallaron una fosa con 2 cuerpos sin cabeza, un hombre y un niño, ambos en avanzado estado de putrefacción. Dentro de la casa había símbolos y restos de rituales, velas negras y círculos pintados con sangre seca. Los restos de la mujer nunca fueron encontrados, y desde entonces, cada vez que paso cerca del viejo panteón, siento que el viento trae risas. Risas de un niño que aún no encuentra descanso. Mi nombre es Rubén Olmos Rivera. Tengo 64 años y soy originario del estado de Sonora, México. Lo que voy a relatar lo viví en carne propia, allá por el año 1991.
Durante casi 7 años trabajé como velador del cementerio municipal de Santa Aurelia, y aunque fui testigo de cosas que pocos creerían, hay una experiencia que jamás pude olvidar. Es la que me acompaña cada vez que la noche cae y el silencio del camposanto vuelve a hacerse presente. Todo comenzó una tarde, mientras realizaba mi ronda por los pasillos del panteón. El cielo ya se teñía de un tono violeta y los faroles comenzaban a encenderse. En uno de los sectores laterales, junto a un mausoleo recién construido, vi algo que me heló la sangre. Una niña. Parecía tener unos 10 años. Vestía un traje blanco sujeto con una cinta a la cintura, y sobre la cabeza llevaba un velo que le caía hasta los hombros. Estaba descalza, y su piel tan clara contrastaba con la penumbra. Me acerqué con cautela y le pregunté qué hacía allí tan tarde. La pequeña me miró con una sonrisa suave y dijo: «Estoy jugando, pero ya me voy». Su voz era dulce, aunque había algo extraño en ella. Cuando le pregunté con quién había venido, no respondió. Solo volvió a sonreír antes de darse la vuelta y marcharse hacia el muro del costado. La seguí con la mirada, preocupado por su seguridad. Entonces, la niña cruzó por una grieta del paredón, un hueco estrecho entre los bloques de concreto, y desapareció al otro lado. Me incliné para asomarme y tratar de verla, y casi se me detiene el corazón. Ella estaba allí, al otro lado, agachada, observándome en silencio, con una expresión fija e inquietante, como si supiera que la estaba buscando. Su sonrisa había desaparecido y su mirada, antes inocente, se volvió tan fría que me recorrió un escalofrío hasta el alma. Después se incorporó lentamente y caminó hacia una casa vieja que se encontraba frente al cementerio. Esa fue la primera vez que la vi. Pasaron algunos días, y aunque intenté no pensar más en ella, el recuerdo me perseguía. Una madrugada, siendo las 4 en punto, volví a verla. Apareció entre las tumbas cercanas al mismo mausoleo, con la misma vestimenta blanca, el mismo velo cubriéndole la cabeza. Solo que ahora no sonreía. La saludé nervioso, preguntándole qué hacía ahí a esa hora, pero no respondió ni se inmutó. Simplemente me ignoró por completo y caminó con paso lento hacia el muro donde siempre desaparecía. Me quedé paralizado, sintiendo un miedo irracional. El tipo de miedo que no nace del peligro, sino de lo imposible. Al amanecer, fui directo a la administración del cementerio para contar lo sucedido. Pero lejos de recibir ayuda, me amenazaron con despedirme si volvía a inventar fantasmas o niñas perdidas. Decían que mis desvaríos estaban dañando la reputación del panteón. Esa misma noche, decidido a demostrar que no imaginaba cosas, me quedé vigilando el mismo sector sin alejarme del muro. Eran las 3 de la madrugada cuando ocurrió lo impensable. Sin que nadie abriera el portón ni hubiera ruido alguno, la niña volvió a aparecer caminando entre las lápidas. El corazón me dio un vuelco. Era imposible que hubiera entrado. No había forma de que lo hiciera sin romper el candado. Me acerqué lentamente con la intención de detenerla y pedirle explicaciones, pero cuando estaba a pocos metros de distancia, se giró hacia mí. Su cuerpo seguía siendo el mismo, su vestido blanco, su velo y sus pies descalzos, pero su rostro ya no era humano. En su lugar, una calavera desnuda con cuencas vacías y dientes amarillentos me observaba inmóvil, y sus manos, también huesudas, colgaban a los costados como ramas secas. No pude moverme. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo mientras ella simplemente me miraba, y luego siguió caminando hasta desvanecerse entre la oscuridad. Solo cuando desapareció del todo pude volver a respirar. Pasaron varios días,
antes de que me atreviera a regresar. Le pedí a mis superiores que me cambiaran de turno diurno, y así lo hicieron. Pensé que aquello quedaría atrás, pero no fue así. Una tarde, mientras trabajaba, un cortejo fúnebre se acercó por el camino principal. Llevaban un ataúd blanco y flores de lirio. Al observarlos, noté que se dirigían justo al mismo mausoleo donde solía aparecer la niña. Movido por la curiosidad, me acerqué discretamente y le pregunté en voz baja a uno de los dolientes quién era el difunto. Era un vecino, me dijo. Vivía en la casa que está frente al cementerio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era exactamente la misma casa hacia donde aquella niña se había marchado la primera noche. Desde entonces supe que la muerte no siempre se muestra con guadaña ni con túnica negra. A veces se manifiesta como una niña de blanco, con mirada inocente y sonrisa encantadora. Una sonrisa que invita a seguirla hacia el otro lado del muro. Más miedo hay que tenerle a los vivos que a los muertos. Esa frase la escuché de niño y nunca le di importancia hasta aquella noche. Me llamo Elías Mendoza Carrillo. Soy originario de Durango, México, y trabajé como velador del Panteón Municipal de San Bartolo hace algunos años. Lo que viví entonces cambió por completo mi manera de entender lo que habita en este mundo y lo que se arrastra en el otro. Eran las 12 en punto de la noche y me encontraba haciendo una de mis rondas habituales. El viento era helado y el silencio del cementerio solo se interrumpía por el crujir de las ramas secas. De pronto, vi moverse unas sombras veloces entre las tumbas de la zona más antigua, un sector sin iluminación ni vigilancia. El miedo me paralizó las piernas. Tuve que respirar hondo antes de atreverme a avanzar con la linterna en mano, y cuando llegué al sitio, comprendí que había cometido un error al acercarme. Frente a mí, arrodilladas sobre la tierra, había 3 mujeres vestidas completamente de negro, escarbando con las manos una fosa reciente. Sus uñas eran largas, oscuras, y al rasgar la tierra se escuchaba un sonido áspero, como si las piedras gritaran. No necesitaba ser experto para entender lo que hacían. Brujería. La indignación me superó al instante. Les grité que detuvieran esa profanación, que lo que hacían era pecado, que el infierno las esperaba. Ellas alzaron la mirada hacia mí, y por un momento creí que sus ojos no tenían pupilas, solo un brillo opaco que me heló la sangre. Sin pronunciar palabra, las 3 mujeres desaparecieron entre la negrura tan rápido como habían aparecido. Corrí a casa tan pronto amaneció y le conté a mi esposa lo ocurrido. Ella, aterrada, me dijo: «Esas no son mujeres, son las que roban tierra de los muertos, y si ya la tomaron una vez, volverán por más». Durante las noches siguientes, todo pareció volver a la calma, pero la advertencia de mi esposa no salía de mi mente. Aún así, debía continuar mi trabajo. Yo no creía en brujas, ni en espíritus, al menos hasta esa madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando un hedor insoportable se extendió por el aire. Era una pestilencia a carne podrida y humo. En ese mismo instante, se escucharon unas carcajadas agudas y deformes, tan extrañas que me helaron hasta el alma. Y allí estaban otra vez, las 3 mujeres, solo que ahora iban desnudas, con la piel pálida y plagada de llagas que supuraban un líquido oscuro. Sus cabellos colgaban sucios y enredados, y sus ojos parecían 2 pozos de odio. Intenté huir,
pero una fuerza invisible me derribó de golpe. Caí boca abajo y sentí como sus uñas mugrientas se clavaban en mis brazos y piernas, desgarrándome la piel. Por momentos me levantaban en el aire y luego me arrojaban contra el suelo. Nunca un hombre me había golpeado así. Era como si mi cuerpo les perteneciera. No sé cuánto tiempo duró el ataque. Solo recuerdo sus risas mezcladas con mi propio llanto. Cuando finalmente se alejaron, quedé tirado, sangrando, con el alma hecha pedazos. Pensé que moriría ahí, pero algo más ocurrió. Mientras intentaba arrastrarme hacia el muro, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi que entre las sombras se acercaba una criatura inmensa, un ser que jamás podría pertenecer a este mundo. Tenía la forma de un perro gigantesco, con el pelaje negro y brillante como el carbón, y unos ojos rojos que ardían como brasas. Con cada paso que daba, el césped bajo sus patas se encendía, dejando pequeñas llamaradas en el suelo. Creí que ese sería mi fin. Cerré los ojos y pedí a Dios que me salvara. Entonces, una luz cegadora envolvió todo el lugar. Incluso con los párpados cerrados, pude sentirla atravesar mi piel, cálida y poderosa. Las brujas comenzaron a chillar de dolor, y sus gritos se perdieron en el aire junto con el hedor a podredumbre. El silencio regresó. Solo la luz permaneció unos segundos más, hasta que se desvaneció. Cuando abrí los ojos, la bestia había desaparecido y yo estaba solo entre las tumbas. Nunca supe si aquel resplandor fue un milagro o una advertencia. Yo era un hombre que no creía ni en Dios ni en el otro, pero desde esa noche estoy convencido de algo. Ambos existen, y en una noche de cementerio puedes encontrarte con cualquiera de los dos. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más. Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.